Buenas noches, amigos. Hoy os traigo un tema que ha venido a mí y que a mí por lo menos me apasiona. No es un tema fácil de tratar, ¿de acuerdo? No es un tema sencillo, pero es un tema de vital importancia cuando me lo han traído. Y cuando me lo han traído, yo he querido darle paso aquí a todos vosotros. Quiero que oigáis a la persona que os lo tiene que contar. Y bueno, diréis, ¿quién es esta persona? Pues esta persona, su nombre es Pablo. Así pues, Jairo, no nos suena de nada, no sabemos quién es ese tal Pablo, ¿de acuerdo? Pero si yo os digo Speedside, os va sonando. Speedside tiene en burbuja temas mitiquísimos que han pasado a la historia del foro por predecir cambios, tendencias culturales, económicas, reconocidas. Es un hombre de demostrada solvencia y sus ideas, sus puntos de vista, merecen ser escuchados con plena atención. Tenemos muchos temas en burbuja y tenemos hoy la suerte, pues, de contar con su presencia. Vamos a dividirlo en varios capítulos porque, como digo, es un tema complicado, pero es un tema de vital importancia para el devenir de los tiempos que tenemos, para lo que nos vamos a encontrar por delante. ¿De acuerdo, amigos? Pues nada, estimado Spiel, muchísimas gracias por tu tiempo y pues tienes el micro abierto a lo que nos quieras, a lo que nos quieras decir. Pues primero muchas gracias por este recibimiento en tu canal. Me alegro mucho estar aquí, me alegro mucho del tema a tratar, me alegro que te interese, porque tampoco es un tema fácil ni sencillo de tratar. Así que nada, pues si te parece, pues vamos a ello. Avanti. El tema en concreto eh, es la guerra y el Estado. Es decir, la guerra forma el Estado y el Estado forma la guerra. Son indisociables uno al otro. Los intereses del Estado son los que acaban trayendo conflictos por su propia supervivencia y podemos decir que los estados que sobreviven actualmente son los que han sido exitosos en esta especie de lucha del más fuerte, es lo que queremos ver así en términos evolutivos. Bueno, la frase de Sun Tzu lo dice todo. Es vital para el Estado porque está en juego su supervivencia. Así que bueno, pues teniendo en cuenta que esto está escrito ya hace más de 2000 años, si ya hace más de 2000 años era importante, pues hoy en día obviamente lo es, porque, lo dicho, los estados que han sobrevivido saben jugar este juego muy bien desde sus orígenes. Así que bueno, por poner en el presente en qué mundo estamos y en qué términos se desarrolla la guerra, lo primero que podemos ver es la declaración de la OTAN de Madrid. Es una declaración de una organización militar que bueno, son los encargados de llevar la guerra para los estados. En esta declaración de la OTAN de Madrid, pues bueno, nos encontramos los primeros puntos, lo que más o menos se puede esperar o lo que la gente espera de una declaración de una organización militar, pues temas de Rusia, de temas más de conflicto bélico tal y como lo entiende la gente. Pero luego hay dos puntos que pueden sorprender o no, según, que son el punto 12 y el punto 13, que hablan de el cambio climático, el desafío que supone el cambio climático, la agenda de género que pretenden impulsar, y hablan también de cooperación público-privada, hablan de impulsar los derechos humanos y la democracia en el mundo. Y bueno, a mí por lo menos la primera pregunta que me surge viendo que esto está incluido en una organización militar es ¿por qué? Porque una organización militar trata temas que en principio la gente no los va a percibir como militares. Véase pues, la agenda de género, véase el cambio climático, véase derechos humanos. Son más bien cosas como ideales o que no deberían ser tratados por una organización militar, en principio. O tal vez no. De eso se trata precisamente
de hoy. Pues pasamos, si te parece, al siguiente Sí. frase de Sun Tzu. Bueno, pues también escrito hace 2000 años, o sea que si hace 2000 años ocurría, por supuesto que ocurre hoy en día también. Y dice eso, pues el engaño empieza por las propias tropas. Pues eso, viendo la segunda frase de Sun Tzu, también hace 2000 años, el engaño empieza por las propias tropas, con lo cual de aquí podemos deducir que el Estado, para su propia supervivencia, tiene que engañar a sus propias tropas y en este caso, por lo que vamos a ver ahora, realmente a quien engaña es a sus propios ciudadanos, que son, en el paradigma de guerra actual, los combatientes, las tropas de las que habla Sun Tzu. Con la doctrina militar actual ha ido evolucionando de forma que se ha difuminado completamente la diferencia que había antiguamente entre militar, civil, y se busca ahora, uno de los objetivos es movilizar a los ciudadanos, tanto propios como ajenos. El problema que surge ahora, si el Estado miente a otros estados, miente a sus propias tropas, ¿cómo analizamos el mundo si el marco realmente nos lo pone muy complicado? Lo que hemos recibido de información no deja de estar mediatizado por el Estado, pues en base a lo anterior podemos deducir que posiblemente sea casi todo mentira. ¿Qué podemos hacer ante esta situación de completo imposibilidad para ver que es cierto que no, que de todo lo que queremos saber que es real, que no, que nos han engañado, que no? Pues lo que sí que podemos hacer es intentar ver primero hechos objetivos, en este caso, cuál es la doctrina militar. La doctrina militar, para entenderlo rápidamente, la doctrina militar lo que hace es una descripción del panorama tal y como lo ve los encargados de llevar la guerra dentro de los estados. Describen cada uno dentro de su doctrina militar, influye desde pues, su posición geográfica, no es lo mismo la doctrina militar de China, de Inglaterra o de Rusia, pues por tamaño, por fronteras, por geografía, por historia, vamos, hay muchos factores que se tienen en cuenta en la doctrina militar. Con lo cual, pues lo primero que tenemos que hacer si queremos entender todo este galimatías es ver cuál es la doctrina militar. En este caso, pues vamos a empezar con la doctrina militar china. En este caso es Guerra Irrestricta, que lo publican en 1999 dos coroneles chinos, uno de ellos activo, creo que es general ahora, y lo que hacen es describir el escenario que perciben sobre el funcionamiento del mundo, el funcionamiento, la evolución de la guerra en la historia, y sobre esa descripción es en la que se pretende desarrollar las estrategias del conflicto. No, la doctrina militar nunca es prescriptiva, es decir, no te dice lo que tienes que hacer, sino te describe. Con lo cual, bueno, pues entendemos que por mucho que miente el Estado a otros estados o a sus propios ciudadanos, la doctrina militar sí que va a ser una cosa bastante objetiva, o aunque no lo sea, en base a esa doctrina militar es el Estado va a desarrollar sus estrategias, que van a incluir pues todo lo que tenga que incluir, puesto que, por lo hecho al comienzo, su supervivencia depende de ello. Entonces, a ver, la doctrina militar china que aparece en este libro, realmente lo que está describiendo es lo que ya ocurre, no hace prospección, no dice va a ocurrir esto en el futuro, sino que está escribiendo esto es lo que hay ahora en base a lo que llevan observando desde años anteriores. Es decir, si esto es de 1999, pues lo que está escribiendo son los años 80, 90. Y bueno, ¿qué es lo que dicen así a grandes rasgos? Porque ya, como
hemos dicho, es un tema muy complejo, muy profundo, y esto es un análisis realmente muy superficial lo que vamos a hacer. Como resumen, podemos decir que lo que dicen es que la guerra se desarrolla en todos los frentes. En el fondo es la lógica que se viene aplicando anteriormente, pues la destrucción mutua entre potencias con armas nucleares, o aunque no sea mutua, el coste no es asumible por ninguna de las partes. Ha cambiado la forma de desarrollar la guerra, de forma que se hace frente de batalla o plano de conflicto cualquier otra cosa que no implique un conflicto armado directo. Es decir, hay que respetar los límites del derecho internacional para que nunca lo que se haga pueda ser considerado una agresión, de forma que se mueve de una forma muy sutil, implica una serie de... Vamos, este hecho lo que hace es que obliga a los estados a desarrollar otras estrategias que principalmente son económicas y monetarias y diplomáticas e ideológicas. Lo he dicho anteriormente, la distinción entre civil y militar desaparece, lo que se busca es involucrar a la población en el conflicto y por tanto también eso difumina lo que es las antiguas fronteras o los frentes del conflicto. Ya no están definidos como ocurría en conflictos anteriores, que se defendía un terreno. Ahora el terreno ya no es tanto geográfico, puesto que todo lo que estamos hablando, un frente económico y monetario, no entiende de fronteras. Un conflicto ideológico o diplomático pues supone sobrepasar las fronteras en las que antiguamente se encauzaba la guerra. Realmente lo que están haciendo los chinos es describir lo que supone la puesta en práctica de la doctrina militar americana, la que se conoce como la doctrina Reagan. La doctrina Reagan, a su vez, pues está describiendo lo que se viene haciendo en los años anteriores, es decir, pues desde los años 60 más o menos. Y lo que dice la doctrina Reagan, también a muy grandes rasgos, lo que se busca son con lo que llaman conflictos de baja intensidad, pues es justo lo mismo de antes, es decir, hacer todo sin llegar a que haya un conflicto, o intentándolo evitar al menos, que si se llega pues puede ocurrir que se escale y se llegue, pero realmente no es el objetivo. Lo que busca es un nuevo campo de batalla que está interconectado con las estructuras sociopolíticas, económicas, es decir, remodelar la sociedad en su conjunto para evitar un conflicto armado, pero igualmente lograr los mismos objetivos que se consigue con un conflicto armado. Es decir, pues o cambios de alianza, o vasallaje, nuevos territorios, nuevos mercados. Lo único que pues simplemente son otras formas de conseguirlo. Es decir, las armas de este conflicto se han transformado o se utilizan paralelamente a las militares intentándolas evitar, puesto que se corre el peligro de aniquilación mutua asegurada, y las armas se transforman en psicológicas, económicas, políticas, ideológicas. De hecho lo resumen muy bien, lo llaman, que hablan de que es una batalla por conquistar mentes y corazones. Estamos hablando ya pues eso de la doctrina Reagan, que refleja pues lo que se venía haciendo en los años 70, 60. En este caso, pues para poder seguir yendo hacia atrás y no hacerlo demasiado denso y no empezar con doctrinas militares anteriores, y para poner un punto de inicio al análisis que nos lleve a responder la primera pregunta de por qué la OTAN habla de derechos humanos, cambio climático, agenda de género, cooperación público-privada, etcétera, pues vamos a empezar viendo cómo
se ve esta guerra que nunca se declara a través del cómic de Asterix. Bien, pues a ver, el tema, ¿por qué coger a Asterix y no otra cosa para tratar este tema que estoy diciendo? Oh, qué profundo, y ahora de repente pillo aquí a Asterix, que parece un cómic infantil y desde luego parece que tampoco tenga mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero vamos a poner en contexto. A ver, Asterix surge en 1959 después de que a través de L'Oréal, porque yo lo valgo, de París, su presidente compró la revista donde trabajaban pues, los guionistas y dibujante de Asterix, con el objetivo de crear un cómic patrio que frenase el auge del cómic estadounidense que estaba barriendo en Francia. Es decir, ya se intuye ahí una intención como poco de o guerra cultural, si lo quieres ver así, o hay algo más, simplemente. Vamos a hablar un poquito de quién era este hombre para entender por qué Asterix es más relevante de lo que pueda parecer. El presidente L'Oréal durante la Segunda Guerra Mundial fue encargado de propaganda, conoció a De Gaulle y luego de hecho formó parte de sus gabinetes, y ya cuando acabó la Segunda Guerra Mundial fue el encargado de crear los medios de comunicación franceses, de prensa, radio. Fue posteriormente ministro de Comunicación, ministro de Cultura, ministro de Exteriores, vamos, que era un tipo importante y de alguna forma veterano de la Segunda Guerra Mundial, sabía de qué iba el tema. Y pues le pareció importante incluir un cómic como forma de parar a la guerra cultural de Estados Unidos. Y bueno, si vemos lo que es Asterix en sí, pues la verdad es que lo que hace es una descripción de la situación que queda en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un inciso, a ver, es utilizar alegorías, utilizar parodias, cómics, es una forma también de poder expresar mucho más de lo que se puede expresar por los cauces oficiales. Y tiene mucho que ver con lo anterior. Pues, a ver, tú puedes decir, ¿quién está hablando por boca de Asterix? ¿Es propaganda francesa? ¿Es simplemente la creatividad de Goscinny, el guionista? No lo vas a poder atribuir, aunque lo puedas atribuir, pues tampoco puedes, no deja de ser un cómic infantil teóricamente, lo cual pues, es una muy buena herramienta, un buen vehículo para poder lanzar mensajes que de otras formas pues podría ser más polémico lanzarlos. Así que bueno, eso, trata de la descripción de la situación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, toda Europa ocupada por los romanos, que bueno, viendo la relación que tiene en ese momento Francia con Estados Unidos, que se van deteriorando gradualmente hasta el fin del patrón oro con Nixon, se entiende mucho más lo que quieren decir con Asterix. Es decir, están ocupados, sí, pero siguen resistiendo al invasor. En este caso, el invasor es un invasor muy peculiar, porque sí, está ocupando, pero no hay un enfrentamiento militar, o cuando lo hay realmente no es decisivo, ni lleva a ningún lado, ni César, emperador de los romanos, busca someter a los galos que resisten mediante la guerra, porque es inviable. Por eso me resulta muy interesante Asterix, va enumerando las distintas formas de hacer el conflicto sin llegar a lo que sería la guerra, el conflicto armado directo. Para poder lanzar su mensaje a través de Asterix,
se puede ver en muchos números una importancia muy grande que tiene el oro. Ahí está el caldero de oro, hay una hoz de oro, hay un menhir de oro en distintos títulos. Y si nos ponemos a ver un poco detenidamente, por ejemplo, la hoz de oro, bueno, pues, a ver, el, el motivo por el que cojo Asterix como ejemplo de lo dicho anteriormente es porque refleja muy bien toda la situación estratégica que se crea tras la Segunda Guerra Mundial. Para quien no conozca Asterix, recordamos brevemente. Describe una Europa ocupada por el Imperio Romano, pero con resistencia. Todos los países a los que visita Asterix siempre hay resistencia a los romanos. Realmente son visita a distintas naciones que, aunque están ocupadas, no es una ocupación total. Todos los países resisten al invasor. En el caso de Asterix, pues nada, está rodeado de tropas enemigas, de campamentos enemigos, pero resisten y siempre resistirán al invasor. Es lo que dice en el comienzo de todos los títulos de Asterix. Pues describe la situación que hay, los estados tienen margen de maniobra, pero no pueden enfrentarse militarmente a Roma porque serían derrotados. En el caso de los galos, pues tienen una poción mágica que, bueno, se puede interpretar como, pues, al tener armas nucleares realmente no hay un enfrentamiento posible. De hecho, Roma no intenta derrotar a los galos con medios militares, sabiendo que no hay posibilidad de ello, sino lo intenta por otros medios, que son, pues, precisamente los que desarrolla la doctrina militar del momento y que se refleja en muchos títulos que empiezan, en este caso, en 1959, que es cuando la Casa L'Oréal encarga al responsable de comunicación y de marketing crear un cómic destinado a la juventud para frenar la colonización cultural americana, que, bueno, están viendo que el cómic americano es lo que se está leyendo y quieren parar esa colonización y hacer un cómic propio. ¿Qué importancia tiene L'Oréal? ¿Por qué es importante en todo este tema? Pues empieza en la Segunda Guerra Mundial. El dueño de L'Oréal, en su momento se le consideraba, pues, del movimiento fascista francés, y bueno, el caso es que realmente el personaje principal de esta historia sería André Betancourt, que es un personaje fundamental en la política francesa, y desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, a Mitterrand, conoce a toda la clase política futura de Francia, y es, durante la Francia ocupada de Vichy, es el jefe de propaganda la propaganda Staffel de Alemania, dependiendo directamente de Goebbels al final, del ministro de propaganda nazi. Bueno, pues obviamente pierden la guerra. Durante ese momento también todo el movimiento al que pertenecía André Betancourt se divide. En un lado está los que se resisten un poco a la ocupación nazi, liderados por De Gaulle, y otro grupo que, bueno, está, digamos, a gusto en lo que hay. Y, bueno, pues, colaboran entre ellos, en principio, André Betancourt. Bueno, pues cuando acaba, casi todo ese grupo acaba de una forma u otra contratados dentro de L'Oréal, y, bueno, digamos que sirve para blanquear antiguos colaboradores,
que si no hubiesen caído en desgracia, y bueno, entre ellos posiblemente André Betancourt. Después de eso ya empieza su carrera política. Bueno, recordemos que tiene contactos con toda la gente importante, Mitterrand, De Gaulle, etcétera. Y ya desde 1954 a 1955 es el secretario de Estado para la Comunicación, coordina la información realmente de Francia, y junto con Mitterrand se dedica a conformar lo que es hoy en día todo el conglomerado de prensa francesa. De 1962 a 1965 es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros en la Asamblea Nacional. Del 66 al 67 secretario de Estado de Transporte. Luego del 67 al 68 secretario de Estado de Asuntos Extranjeros. En el 68 fue ministro de Telecomunicaciones. Del 68 al 69 ministro de Economía. Del 69 al 72 ministro de Cultura. Y del 72 al 73 delegado del Ministerio de Exteriores. Luego estuvo cerca de ser presidente, pero vamos, su pasado... El hombre pasó por todos los cargos, ¿eh? Sí, además con todo tipo de gobiernos. O sea, era un personaje que estuvo en el gabinete con De Gaulle, luego con Pompidou, con Mitterrand. Vamos, ha estado en todos los gabinetes, tenía algún cargo, y cargos en lo referente a la doctrina de guerra, pues muy relevantes, desde cultura, asuntos extranjeros, sí. Telecomunicaciones, y el conformar la prensa y la radio en ese momento, que vamos, es una tarea que, bueno, pues curiosamente se la encomendaron a alguien que ya sabía del tema, puesto que había trabajado directamente con la propaganda. Y bueno, que es quien después se casó con Francois Dalé. No, contrató, perdón. Sí, este hombre se casó con Eugene Schueller. Sí, con la hija del dueño de L'Oréal. De L'Oréal, que era pues del fascismo francés, lo que llamaban el franquismo francés en esa época. Y desde 1950, que se casó con la única hija, pues también es muy importante dentro de L'Oréal. Y vamos, ya te digo que en L'Oréal entró toda la clase política para blanquear un poco la actuación que habían tenido de colaboración durante la ocupación nazi. Sí. Bueno, el caso es que estaban buscando crear un cómic destinado a la juventud, y pues contactaron con los guionistas de Asterix y Obelix, y bueno, lo propusieron, les pareció bien, pero vamos, que realmente esto se produce con una intención muy concreta. Yo entiendo que paga manda, y viendo luego los temas que tratan en Asterix y Obelix bajo la apariencia de un cómic infantil, se tratan temas que, bueno, denotan que hay mucha información o mucho conocimiento detrás de lo que se está publicando. Y bueno, si te parece bien, pues pasamos a ver algunos títulos. Estoy viendo aquí, es lo que te iba a decir, Asterix en Helvecia. Mira, ese además es interesante porque ese se lo encargó hacer el que era entonces primer ministro, que era Pompidou. O sea, no es un cómic cualquiera, vamos, que... Es que me ha llamado la atención porque lo veo en pequeñito, es como si Obelix tuviera un queso dentro de una caja fuerte. Sí. No sé si yo lo veo bien, que a lo mejor mi vista a estas horas está cansada, pero es como si tuviera un queso, estuvieran Asterix y Obelix en un queso amarillo dentro de una caja fuerte. Sí, oliendo a Obelix, si no recuerdo mal, una flor que es la que están buscando en Helvecia, la llaman flor de plata, pero que realmente es la flor Edelweiss, que no se traduciría como blanco puro, ¿no? Sí. Flor de plata, pero bueno, si tiene algo que ver o no, pues
que cada cual lo juzgue. Desde luego es también, hay mucho simbolismo en muchos títulos de Asterix, lo cual denota una intención de comunicar algo a quien sepa descodificarlos. Y bueno, en el caso de ese concreto también, bueno, si te parece vamos a ir por orden, porque Sí, por favor. orden cronológico de aparición de los títulos se va correspondiendo con lo que va ocurriendo en cada momento histórico, en la relación que llevaban Francia y Estados Unidos, que dentro de la doctrina que hemos hablado anteriormente, sin llegarse a declarar la guerra, pues hay muchas zonas, lo que llaman en doctrina militar zona gris, que no es conflicto, no llega a ser nada que pueda ser susceptible de Hay ser entre Pinto y Valdemoro. Entre no me trato no es guerra, pero es esa pero tensión que se masca. sí, y realmente lo que hace en Asterix en algunos casos, pues denunciar eso, ¿sabes? Oye, que te estoy viendo lo que estás haciendo. Y bueno, pues si te parece empezamos. Por favor. Eso, bueno, a partir de 1959, que es cuando ya les dan la orden de hacer un cómic nacional, pues a ver, ya en el primer título, que es Asterix el Galo, pues que la presentación, pues al final es una historia de espías. De que, bueno, los romanos meten un espía ahí en el campamento galo. Si están señalando algún hecho concreto histórico de algo que ocurriese, un espía que pillasen. Eso ya queda, pues, para quien tenga la información verificable. Yo, desde luego, no. Pero bueno, es ya, bueno, se habla ya de que los romanos meten un espía ahí en el campamento que resiste a su ocupación. Y ya el siguiente, a mí, bueno, personalmente el tema de los metales me resulta muy interesante, es La O de Oro, que se publica también en 1960, casi paralelamente a Asterix el Galo. Y pues lo que habla es de que, bueno, al druida, para preparar su poción mágica, necesita una O de oro y se le ha roto. Entonces, pues La O de Oro en 1960. 60. Y lo gracioso de eso, pues ahí tienen que ir entonces a por una O de oro porque lo necesitan, es vital para poder seguir resistiendo. Y van a Lutecia, bueno, a París, al mercado de hoces de oro, que tiene un precio oficial. Y cuando van allí, pues descubren que no, que es imposible encontrar hoces de oro al precio oficial. Hay que Eh, quedarse con eso. Es imposible encontrar hoces de oro al precio oficial. que bueno, es lo que empezaba a pasar en 1960. eh, el oro a $35 la onza, que es lo que se había acordado, pues no se encontraba en el mercado. Se encontraba a más precio que ese, lo cual pues hacía deducir pues que posiblemente Estados Unidos estuviese emitiendo más dólares de oro, decía disponer, con lo cual, pues bueno, están señalando un hecho que más adelante pues se demostró como obvio y ahí lo denuncian. El encargado de las hoces de oro es un tal Amerix, que resulta que ha sido secuestrado. Amerix. Amerix, sí. No sé si querían decir algo con ello o es una casualidad, pero bueno, se llama Amerix, el encargado de las hoces de oro, que es primo de Obelix, que bueno, Obelix es obelisco, no sé si a lo mejor querían también decir alguna historia con obeliscos y su simbología, para quien quiera seguir sobre el tema. Bueno, el caso es que... Esto, quiero hacer un pequeño inciso. Esto ahora sería imposible. O sea, esto estamos hablando de que Asterix y Obelix estaban hablando entre comillas en código.
estaban transmitiendo información en código. Yo creo que esto ahora simplemente, a lo mejor es que subestimo yo demasiado a la gente, pero yo creo que esto ahora es imposible y nadie, me atrevería a decir, muy poca gente pillaría la indirecta. Cierto es, también hay que decir que bueno, que lo mismo en 1960 a lo mejor sí que podía ser que hubiese más gente que sí que entendiese que realmente estaban haciendo una especie de alegoría de la situación Exactamente. del oro. Hoy en día, pues con el tiempo, pues se van perdiendo detalles. A ver, yo puedo ver ciertas cosas ahí que me parece que es claramente una alegoría, pero posiblemente haya detalles que en el contexto del momento, pues posiblemente se entendiesen más o yo ahora en este momento lo veo ahí y al no poderlo decodificar, pues no veo nada. Pero bueno, a ver, que no haya un cese al precio oficial, que el precio oficial, el encargado de las OCE se llama Merix y está secuestrado y bueno, pues hay una especie de complot que acaban destruyendo a Asterix Obelix con las hoces de oro. Bueno, acaban volviendo victoriosos a la aldea, que es como acaban todos los títulos. Vamos, viendo que justo en 1960-61 era cuando, después de que, vamos, el precio del oro, el cambio oficial siempre fueron $35 la onza, pero realmente en el mercado durante mucho tiempo se conseguía un poquito más barato. Es decir, o aparentemente había más demanda de dólares que de oro, y hacía que, bueno, que hay un pequeño... Pero en cambio de eso, a partir de 1960 cambia, empieza a conseguirse oro a más de $35 la onza. Y bueno, parece que lo están reflejando ahí y diciendo claramente que bueno, que alguien está manipulando y aprovechándose de la situación. El tema del oro, bueno, a ver, vamos por comentar y volver un poco luego a Asterix en Helvecia, el que has comentado antes. El tema del oro sale también en otro título que se llama El Menhir de Oro, que es un autolibro, no salió publicado, pero salió como autolibro, y en él hablan de que, bueno, pues que el bardo ha conseguido ganar un premio que consiste en un menhir de oro, y para recogerlo pues tiene que ir a Roma, y los romanos hacen todo lo que está en sus manos porque no se puedan llevar el menhir, todo tipo de trabas para que no consigan llevárselo a la aldea que resiste al invasor. Sin saber nada, voy a decir, sin saber nada, con la mano en el corazón, voy a decir la fecha en que se publicó este cómic. Más allá del 71, 72, 73. No. ¡Oh! 1967. ¡Ostras! Se Que anticipó. sí, ¿Sabes a qué me refiero, verdad? se anticipó, sí, pero bueno, a ver, di que también la fecha es relevante. Desde que aparece Asterix, bueno, la O de oro, la manipulación, tal, se intentó frenar esa manipulación de 1961 a 1967 con la London Gold Pool, que se encargaron, Francia incluida, de controlar el precio del oro para que el sistema de Bretton Woods funcionase. Pero Francia desde el comienzo estuvo con la mosca detrás de la oreja, y de hecho fueron los primeros en abandonarlo en 1967, que es cuando publican el menhir de oro. Y bueno, realmente lo que están describiendo no es un premio aislado, sino lo que se dedicó a hacer Francia durante, bueno, hasta el fin del patrón oro, hasta que mientras le dejaron lo hizo, que es aprovechar la diferencia de precio entre el precio oficial que podía conseguir trayéndose menhires de oro de Roma, aunque intentasen que no lo hiciese, y luego vender ese mismo oro a un precio más alto en el mercado.
con lo cual pues hacían un arbitraje de precios, con los beneficios podían volver a reclamar más menires de oro y realmente ponía contra las cuerdas al sistema porque bueno, el arbitraje es la principal fuerza del mercado. No solo lo hizo Francia, lo hicieron más países, con lo cual realmente obligaron a Estados Unidos a mover a mover pieza y finalmente a abolir el patrón oro, que justamente fue Francia con un menhir de oro que quería recibir de 170 toneladas, que se quedó sin él. Es un menhir un poco grande, ¿eh? Es un buen menhir, de hecho Es era una buena piedra. que habían pedido y bueno, pues les dijeron que hasta ahí, que ya no... Porque obviamente si seguían por ese camino, un día en el dólar, un día en el sistema de Bretton Woods, lo que realmente intentaban provocar es la quiebra de Estados Unidos. Vamos, así que... No bueno, sabían sí, los franceses dónde se metían. sí, bueno, a ver, di que sí que lo sabían, o por lo menos en Asterix parece que sí que se estaban enterando de dónde iba toda esta historia. Di que cuando sale Asterix en Helvecia, eh, que es la que comentabas, bueno, a partir de que Francia se retira y que colapsa en el 68 la London Gold Pool, se encargó, vamos, los sustitutos de la London Gold Pool se trasladaron a Suiza, la Zurich Gold Pool, y bueno, pues en Asterix el Caldero, perdón, en Asterix en Helvecia, habla mucho de que hay que pagar impuestos a Roma, lanzan un mensaje que sinceramente tampoco se debe descodificar 100%, pero sí que parece que por el simbolismo que hay en, pues eso, que van a buscar una estrella de plata, en fin, que hay que pagar impuestos a Roma y En Helvecia. que lo está encargando el primer ministro francés, pues supongo que algún mensaje querían decir, aunque pues eso. En Helvecia casi nada, o sea, el país del queso, el chocolate y las cajas fuertes. Sí, y en estos casos, a ver, más que nada, aunque desde aquí, por lo que decías antes, hoy no se entera de... Yo, sinceramente, estos entresijos, muchas veces realmente posiblemente los interesados sepan lo que ocurre y utilizan ese medio para poderse enviar mensajes unos a otros de, pues oye, te estoy viendo, oye, voy a hacer esto. Pero descifrarlos desde fuera muchas veces es imposible. Todo lo más puedes ver que se está lanzando un mensaje, que hay un simbolismo que no acabas de entender, pero... Pero que sigue una línea, que está ahí. Sí. Y a ver, bueno, como todo, si ves que es un caso aislado, pues puede ser casualidad, pero cuando vamos a seguir con títulos de Asterix es una cosa bastante generalizada, pues ya no es casual. Más referencias a tema metales, pues el tema impuestos, en 1968 Asterix y el Caldero trata de evitar intentan evitar que los impuestos que recauda Roma en Francia vayan a parar a Roma. Bueno, hay un rollo de traición interna entre los galos, pero vamos, de nuevo es un tema monetario y un intento de desestabilizar también a los galos mediante trucos, digamos, sin guerra directa, sin guerra convencional, pero que igualmente pueden desestabilizar seriamente un país. Y un caldero lleno de monedas de plata. Sí, ya digo que hay mucho simbolismo, incluso, bueno, como estamos viendo por orden cronológico, ya más adelante seguimos viendo. Sí. Luego, lo que comentaba antes, aparte ya del tema del oro, que bueno, es muy importante porque, a ver, realmente, en mi opinión, la base de todo el poder de Estados Unidos radica en su capacidad de emitir la divisa que se utiliza en el comercio mundial y, bueno, la jugada maestra de romper la convertibilidad, pero obligar al mundo a seguir usando algo que no es redimible más que en sí mismo, por lo que la única forma es obligar al resto del mundo a usarlo.
pues bueno, ya desde entonces se ve la importancia que le da Asterix, la importancia que le dan el Estado francés al tema. Ya, eso ya no es opinión mía, si estamos de acuerdo en que el Estado francés o parte del Estado francés está lanzando un mensaje o ha utilizado Asterix para lanzar un mensaje, pues si nos fijamos en qué es lo que le importa al Estado francés, podemos también sacar mucha información. En este caso, el tema oro, tema impuestos a Roma, parece que es un tema recurrente que les preocupa mucho. Y luego, en cuanto a la doctrina de guerra que comentábamos antes, hay muchísimos títulos que hacen referencia a todas las formas que utiliza Roma para intentar acabar con la resistencia de los galos. Por ejemplo, en 1964, el combate de los jefes, Roma se aprovecha de la romanización, o sea, de la invasión cultural que está haciendo, para enfrentar a una tribu de galos contra la tribu de los protagonistas. En este episodio en concreto, pues dicen justo no pueden utilizar la poción mágica. Sí, es una referencia de nuevo a las armas nucleares o al poder de combate convencional. Pues eso, realmente una pelea interna no sirve la poción mágica. Y luego en 1970, el título La cizaña, pues habla de que los romanos, viendo que militarmente no pueden vencer a los galos, envían a un agente para que se infiltre en la sociedad gala y cree discordia, de forma que se empiezan a pelear entre ellos y crean una gran debilidad, que realmente están a punto de perder el control de la situación. No sé si te suena luego, a ver, dicen las malas lenguas que detrás de Mayo del 68, que fue al final lo que hizo tumbar al gobierno de De Gaulle, sí, pues que algo había detrás de eso, que bueno, eran muchos movimientos diferentes también que se apuntaron al carro, movimientos presumiblemente infiltrados, o bueno, dejémoslo ahí, que en 1964 dicen que están viendo agentes de Roma creando discordia dentro de su propia población. Dejémoslo ahí, ya que cada uno pues que saque las consecuencias de qué es lo que querían decir. Es que se puede decir tanto, es que ya hemos visto esta forma de actuar y la estamos viendo, viendo. Sí. Lo que decía antes, que bueno, podemos mirar la doctrina militar actual, pero si nos vamos retrocediendo, pues ya por poner un punto hemos puesto aquí Asterix, que es pues, la situación después de la Segunda Guerra Mundial, pero que lo que vemos ahora no, vamos, de alguna forma ha evolucionado, pero el germen o los orígenes estaban ahí, incluso si seguimos, pues siguen estando más atrás. Pero se acentúan a partir de la Segunda Guerra Mundial, puesto que ya el enfrentamiento convencional, ante el riesgo de escalada, se evita y se lleva el conflicto a la zona gris, o que sé, si quieres verlo, la Guerra Fría es una gran guerra en la zona gris, que no llega a haber enfrentamiento directo, convencional, pero todo lo demás se utiliza para intentar derrotar al enemigo. En este caso, pues Asterix va contando diferentes métodos para ello. Otro de las formas habituales del conflicto en esta zona gris es buscar la movilización de civiles. Es decir, que un grupo de civiles, por diferentes motivos, se movilice y tome las calles. Sí, soliviantar de alguna manera. Sí, y en ese sentido hay pues una forma que la residencia de los dioses en 1971
se intenta, pues eso, es una movilización de civiles con una nueva mentalidad que se instalan pegados al pueblo de los galos con el objetivo de desestabilizarles. Llevan allí a mucha población romanizada para pues, crear un conflicto. En 1972, el adivino realmente es el momento en el que está más cerca de perder el control sobre la aldea. De hecho, abandonan la aldea y se puede ver como una especie de aviso de lo que es una guerra psicológica, de simplemente el miedo que puede generar una narrativa puede paralizar y hacer que la gente pues se comporte de forma absurda, terrible, y pues eso, acaben abandonando el pueblo por simplemente un rumor, o a lo mejor pues una mala profecía. Sí. El caso es que, bueno, tocan un tema que, bueno, a ver, de que tampoco no hay una referencia directa, pero es curiosamente, viendo que eso son los romanos y sus formas de intentar acabar con la resistencia de los galos, pues una de ellas es meter mucho miedo. Y bueno, si esto no se utiliza en la guerra, pues... Si no se utiliza, nos quedamos sin armas. Y bueno, si es que luego, joder, hay un montón más de títulos, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, en 1973 sacan Asterix en Córcega. Córcega tenía problema nacionalista y, bueno, pues puede dar a entender que los romanos también estaban detrás de ellos. Hay una de las imágenes, hay un mapa de Córcega con los diferentes campamentos romanos y hay, pues yo que sé, uno que se llama Referendum, un par de cosas así que dices, bueno, a lo mejor algo tenía que ver. De nuevo, son todo especulaciones y a lo mejor es todo casualidad y pues era muy ingenioso, lista de Asterix, o están haciendo referencias a lo que estaba ocurriendo. Y como la guerra no se puede declarar, pues también tienes que tener alguna forma de decir al enemigo, oye, no es guerra, pero me estás tocando los cojones. Sigamos, a ver, 1974, en el regalo del César, es también un poco de nuevo movilización de civiles, en este caso otorgando derechos de propiedad en la aldea gala, de forma que pues empieza a llegar gente para ahí, para meterse ahí, a vivir con la intención de también un poco desestabilizar. Qué extraño, ¿no? No encuentro paralelismo. Yo no me... Esto es la primera vez. No se nos ve, pero yo por mi parte estoy desbordando todo mi sarcasmo. Ahora mismo, qué extraño. Perdón, amigo, sigue, disculpa. Sí, bueno, pues sigamos. En 1976 sale Obelix y compañía, que pues tratan de nuevo un tema económico. Recordemos que en principio esto es una cosa para jóvenes, pero bueno, oye, está bien que aprendan temas económicos. En este caso es un libro, yo que lo leí de chaval, la verdad es que era de mis favoritos, me encantó. Y trata de la inflación. También intento de los romanos para someter a los galos, pues empiezan a inflacionar el mercado del menir y al final pues los regalan con las tapas de yogur. ¿En cuál es? ¿En el de...? 1976, Obelix y compañía. Ah, vale. Vale. Sí. Bueno, a ver, luego un título también importante, 1980, La Gran Zanja, que lo sacaron ya después de tiempo sin sacar ningún título, y pues hablan de cómo hay una división interna en un pueblo francés. No es el mismo que el de los protagonistas, pero bueno, entendemos por dónde va, y que los romanos intentan desestabilizar apoyando a una de las partes. Pues bueno, también... ¿En qué año? Este es en 1980. Luego un
Sí, es que desde que murió el guionista, yo no sé qué ocurriría en Francia también, de que puede ser que hubo pérdidas en el control o bueno, o simplemente durante un tiempo sacaron menos títulos, pero bueno, también hay alguno interesante como por ejemplo en 1991 La Rosa de la Espada, que pues Roma para conquistar la aldea gala decide llevar un ejército de mujeres, pues porque pues, las mujeres no se atreven los galos a luchar contra ellas. Y Sí. bueno, pues habla un poco del feminismo, de la desestabilización que causa y bueno, pues realmente tienen problemas porque sí, pues ostras, contra un ejército de mujeres no es tan fácil luchar, por lo menos desde la perspectiva de los galos. Y bueno, de nuevo es la mano de Roma la que insinúan que está detrás de ello como intento desestabilizador y no quiero meterme más en temas que puedan ser polémicos. Y bueno, pues algún título por ahí, hay un título ya cercano en la historia, que bueno, ya sin siquiera los guionistas iniciales, pues volvieron a alguien, o no sabemos quién, volvió a retomar de nuevo el tema Asterix. Y hay un título bastante interesante, en 2017 sale Asterix en Italia, que pues bueno, trata de la situación económica del imperio, es una auténtica catástrofe. Y entonces, bueno, entre para desviar la atención y para... Bueno, el caso es que hay una carrera entre todos los pueblos del imperio para una carrera de carros que hay que intentar llegar hasta el final, como se pueda. Y bueno, pues están todos los distintos pueblos, ahí cada uno con su carro, intentando tal. Y hay un carro de oro con un tipo siniestro con una máscara de oro que hace todo tipo de trampas y bueno, pues se llama coronavirus. Que cada cual interprete, puede ser como casualidad o puede ser que no, a lo mejor sí que tienen más información a ciertos niveles de la que tengamos o podamos Esto llegar estamos hablando del nosotros. 2017, ¿eh? Sí, 2017. Esto estamos hablando del 2017. He buscado aquí en un momento. Los guionistas son Jean-Yves Ferry, encargado del guión, y Didier Conrad, encargado del dibujo. Pues quién, vamos, si quien lo haga, quien lo escriba, pues yo qué sé, pues a ver, realmente oficialmente estos son dibujos de Goscinny y Uderzo, el guionista y tal, pero realmente viendo los temas que tratan, yo entiendo que más bien estaba lo que comentábamos antes, la mano de André Betancourt a Sí. través de L'Oréal y intentando crear, pues, organizar la resistencia gala a través de, pues, de la prensa, de la propaganda, de todos los cargos que tuvo este hombre durante toda esta época en la que fue donde Asterix estuvo más activo, pero de nuevo, sean quien sea estos dos nuevos guionistas y quien esté detrás, pues bueno, podemos ver un poco eso. Curioso que el título del villano, que finalmente se descubre que es Julio César, el villano que se esconde tras coronavirus. Eh, a ver, a ciertos niveles, pues En un carro que es un águila de oro. sí, En un carro que es un águila de oro y... llega guiado por caballos negros. Bueno, yo qué sé, ya digo que hay mucha simbología que, bueno, pues, yo qué sé, puede, a lo mejor, una vez que empiezas a buscar, intentarás encontrar Sí, y a sí, lo sí, mejor sí, sí. cosas que no tal. Puede ser, ¿eh? Pero bueno, sigamos, porque hay otro título interesante en 2021, que es Tras las huellas del grifo, en el que, bueno, eh, es una zona conflictiva donde se desarrolla un conflicto y es pues justamente en la zona de Ucrania, Rusia, donde los romanos están en teoría buscando un grifo, una criatura muy peligrosa, conocida por tener grandes tesoros de oro, y finalmente se ve que realmente bueno, lo del grifo es una excusa y lo que están buscando es oro. O que de nuevo el oro vuelve a tener protagonismo. Curiosamente,
antes de que empezase pues, la guerra que hay ahora en la zona en la que se desarrolla Asterix. Y bueno, puede ser que también quieran decir algo. Y eso ya estamos en 2021 y como adelanto saldrá en octubre. Se llama La Flor de Lirio, que también de nuevo creo que hay bastante simbología. La Flor de Lis pues puede ser interpretado desde símbolo masónico, es el símbolo también de la psicología. Es el símbolo de la monarquía francesa, con lo cual es difícil saber por dónde tirar, pero no creo que sea casual. Y trata de nuevo de pues, una ideología que ha surgido en Roma, que desestabiliza a los galos. Y bueno, pues es como, por lo que he podido ver, todavía no ha salido el libro, pero tiene pinta de que es pues un rollo de ideología que está de moda ahora, progre, woke, Sí. Que divide la aldea en dos bandos. No sé más porque todavía no ha salido. Pero bueno, también tiene pinta que están tirando ahí algo relacionado con todo lo que estamos diciendo anteriormente. Pues, Alguna indirecta. Una ideología que divide a los galos que resisten al invasor y por lo que he podido ver tiene un poco pinta pues a lo que hay hoy en día, rollo progre, etcétera. Que de nuevo insinúan que viene del imperio. Y bueno, pues ya no hay más títulos, ya hemos llegado desde el comienzo de Asterix hasta el final. Como resumen, pues para el Estado, o para alguien muy importante dentro del Estado francés, que tiene un conflicto en la zona gris con Estados Unidos, le resulta importante comunicar de alguna forma pues todo lo que hemos visto. Enmascarado con, bueno, es para la juventud, tal, pero están lanzando una serie de mensajes que para la contraparte americana que sepa las reglas en las que se desarrolla el conflicto y lo que va ocurriendo realmente, pues posiblemente sean muy sencillas de codificar. Si se adelantan a acontecimientos, amenazan, pues por ejemplo el Menhir de Oro, realmente están describiendo lo que están haciendo y es un tono triunfal el que tienen. Hemos ganado un premio y tal. Hubo disensión interna y ya De Gaulle se lo acabaron echando en el 68. En fin. Pues increíble, Pablo. Hasta aquí el tema Asterix. Pues muy bien. Yo es que estoy sin palabras. Es que no sabía que se le podían sacar tantas lecturas. No me lo imaginaba. Nunca me he acercado de esa forma a Asterix y Obelix. Yo lo veía más como otro cómic. Lo reconozco. Que me imaginaba que tenía, ya te lo he dicho alguna vez, como si tuviera el simbolismo de Ibáñez que le daba, pues... pero es que esto veo ahora, gracias a ti, que profundiza más en los temas y que esa simbología, para quien quiera leer entre líneas, es un auténtico tesoro. Es como un pequeño vaticinio. Sí, es una mini doctrina de guerra, un diario de guerra, de la guerra gris que llevaban Francia y Estados Unidos. Increíble. Y bueno, muy importante, lo dicho, el tema del oro desde el comienzo tiene mucha importancia y bueno, ya vemos que en los últimos títulos pues también parece que el imperio sigue buscando oro en la zona de Ucrania. Bueno, pues hasta aquí salvo que quieras añadir algo más, la primera parte. Sí, espero que a la gente le haya gustado y bueno, vamos a ir segunda parte, tercera parte, las partes que hagas falta, pero esto desentrañando la madeja poco a poco, porque es muy denso. La gente tiene que comprender que esto no es una fórmula mágica, esto no es una abracadabra. Aquí hay una madeja que desentrañar. Pablo, muchísimas gracias. Seguimos. Venga, estupendo. Goodbye to you, my trusted friend.